empatía es darse cuenta de lo que sienten las personas, ponerse en su lugar y cultivar la relación con variedad de personas. Motivación usando nuestras preferencias más profundas para encaminar nuestros objetivos, tomar iniciativas, ser eficaces y perseverar a pesar de contratiempos y frustraciones. Habilidades sociales, emociones con buenas relaciones, interactuar fluidamente con habilidad para persuadir, dirigir, negociar y resolver conflictos, cooperar, trabajo en equipo. Todos tenemos dos mentes, una que piensa y otra que siente. La inteligencia emocional es la capacidad de controlar y regular los sentimientos propios y de los demás. Recuerda, usar la inteligencia emocional asegura un buen clima laboral. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo de parte de Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Paola Quintero y les doy una muy especial bienvenida a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional del Conocimiento en Medicina Preventiva y del Trabajo, con la temática titulada Conservación de la voz, factores de riesgo y manejo adecuado en la promoción y prevención. Damos la bienvenida a nuestra experta de la comunidad, la doctora Carolina Casas Velázquez. Ella es enfermera, especialista en seguridad y salud en el trabajo, especialista en auditoría en sistemas, con experiencia de más de 5 años en riesgos laborales. Doctora Carolina, muy buenas tardes, bienvenida. Hola Paola, muy buenas tardes para todos y bienvenidos a este espacio de consentirnos un poquito, de estar juntos para compartir conocimientos y experiencias. Efectivamente, como nos dice Paola, pues hoy vamos a estar en el tema de cómo conservar nuestra voz. Entonces, permítame, por favor. Listo. Estos son los temas que nosotros hemos compartido durante este tiempo, durante este año que ya casi se acerca a su final. Son 12 temas de los cuales hemos estado hablando. El primero fue todo lo relacionado con medicina preventiva y actualización en las nuevas estrategias para las empresas. Luego hablamos de todo lo que fue cáncer ocupacional, que eso fue con el doctor Hidalgo. Luego hablamos de promoción y prevención de la salud para trabajadores jóvenes en nuestras empresas, una nueva generación que trae sus condiciones de salud y de trabajo distintas a las que ya tenemos, a las personas que tenemos un poco más de experiencia en este tema. Luego hablamos de todo lo que tiene que ver con la salud laboral de las mujeres, ¿cierto? Que estamos activas. Luego hablamos de la salud de los hombres, ¿cierto? Cosas específicas que debemos incluir dentro de nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Luego tocamos el tema de salud nutricional para nuestros trabajadores, que es importante de acuerdo a la carga, a la actividad que realizamos, qué alimentos o dónde debemos fortalecer nuestra alimentación. Luego hablamos de riesgo cardiovascular y estamos llegando ya a lo que hoy tenemos de consideraciones para todo lo que fue el tema visual y luego hoy para conservación de la voz es lo que vamos a tocar en el día de hoy. Entonces, es la voz pues perfectamente, solamente para hacer la introducción y darle ahorita paso a Paola con nuestra encuesta, ¿cierto? Es que la voz es uno de tantos de los canales que tenemos para comunicarnos y hoy vamos a mirar cuáles son las distintas formas para hacerlo adecuadamente. Paola, entonces te dejo para que nos evaluemos y miremos cómo estamos. Muchas gracias, doctora.
Así es, vamos a iniciar con el sondeo. Les recuerdo a nuestros participantes, el sondeo se realiza 2 veces en el evento, uno al iniciar y el otro al finalizar. El objetivo del sondeo inicial es conocer con qué conocimientos llegan nuestros participantes a esta acción educativa y el objetivo del sondeo final es saber con qué conocimientos adquirimos a lo largo de nuestro evento. Dando a conocer el objetivo del sondeo, iniciamos con la primera pregunta. En la generación de la voz intervienen los siguientes órganos: A, cerebro; B, pulmones; C, velo del paladar; D, todos los anteriores; E, ninguno de los anteriores. Tendremos 15 segundos para responder la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, cerebro, 5%, B, pulmones, 0%, C, velo del paladar, 2%, D, todos los anteriores, 86%, E, ninguno de los anteriores, 7%. Continuamos con nuestra segunda pregunta de este sondeo inicial. Algunas de las características o cualidades de la voz son: A, color; B, tono; C, intensidad; D, todos los anteriores; E, ninguno de los anteriores. Tendremos 15 segundos para responder la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de la segunda pregunta. A, color, 0%, B, tono, 10%, C, intensidad, 4%, D, todos los anteriores, 84%, E, ninguno de los anteriores, 2%. Damos paso a nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. Una de las acciones en las empresas es implementar un programa de vigilancia epidemiológica para la voz. A, falso; B, verdadero. Estos son los resultados de la tercera pregunta. A, falso, 45%, B, verdadero, 55%. Conociendo así los resultados de este sondeo inicial, le damos paso a la doctora Carolina con su intervención. Gracias, Paola. Bueno, pues está muy interesante las respuestas que tenemos en nuestro sondeo. Entonces, los invito a escuchar atentamente y a ver también atentamente lo que vamos a estar haciendo en nuestro webinar de la tarde de hoy. Entonces, entremos en materia. Y aquí vamos a empezar con el eslogan de nuestro acción educativa, y la educación es el arma más poderosa que se puede usar para cambiar el mundo. Creo que de esto hemos hablado mucho. Vamos a ver los contenidos que tenemos propuestos para la tarde de hoy. En un primer momento vamos a iniciar con una recordación de todo lo que son algunas definiciones de la anatomía y la fisiología de todos los órganos y los sistemas que tienen que ver con la generación de la voz. Luego vamos a mirar cuáles son las alteraciones o las enfermedades, o todo lo que se puede producir y que puede afectar nuestra voz y cómo podemos manejarlo. Y finalmente vamos a mirar cuáles son las acciones de promoción y prevención para la conservación de la voz, tanto nosotros como individuos solitos como al interior de la empresa también. Nuestro objetivo es precisamente eso, es compartir todos los conocimientos, las experiencias y todo lo que tenemos para implementar o fortalecer las estrategias que ustedes ya tienen en sus empresas o los hábitos que normalmente tienen al iniciar el día o antes de arrancar los procesos de comunicación que normalmente tienen en el desarrollo de sus vidas, y garantizar la salud de la voz y la prevención de alteraciones en beneficio de los trabajadores, la comunidad y la empresa. Bueno, entonces ese es nuestro objetivo. Pensando que la voz es solamente uno de los muchos canales que tenemos para nosotros poder comunicarnos con los demás. Ten en cuenta que cuando hablamos nosotros o muchas personas utilizamos la comunicación no verbal, los ojos, los movimientos de las manos, todo lo que nosotros hacemos también comunica. Y la idea es que sea coherente con lo que yo estoy diciendo, la expresión y lo que mi cuerpo
mis manos y mi mirada está transmitiendo frente a lo que estamos diciendo, ¿sí? Es importante también recordar que la voz es como una huella digital. Nadie tiene la misma voz que tenemos cada uno de nosotros. Por eso a veces hace parte de todas las evidencias en algunos procesos de investigación, porque la voz, el timbre, el tono, la entonación, las pausas, cómo pronunciamos cada uno de los vocablos, específicamente la hace como una huella digital para nosotros. Es también importante recordar que la voz se relaciona fuertemente con lo que estamos sintiendo, ¿cierto? Si uno está triste o si uno está enojado, pues la voz es una forma, es un espejo de mis sentimientos. Y la voz también se relaciona mucho con el entorno. Si estoy en medio de un concierto, pues efectivamente uno, aunque cante muy fuerte, no escucha su propia voz. Cuando uno quiere que los demás lo escuchen, a veces eleva el volumen o el tono de su voz, pero también ocurre que hay espacios de trabajo o espacios cotidianos donde tenemos ruidos alrededor distintos, o donde tenemos material particulado, tierra, smog, ¿cierto? Que eso puede afectar también la generación de nuestra voz, o como en este caso, si ustedes ven atrás de mí, está cayendo un fuerte aguacero, cambia la temperatura, hace mucho frío o cuando hace calor, eso tiene que ver con la voz. Y eso es de lo que vamos a hablar en los siguientes minutos. Vamos a iniciar recordando los objetivos, compartir información sobre definiciones y todo lo relacionado a este tema, compartir información frente a la anatomía y la fisiología y las principales patologías que pueden o las más frecuentes asociadas al tema de la voz, y finalmente cuáles son esas estrategias que como persona y como empresa podemos implementar al interior. Vamos con lo primero, datos y algunas definiciones. ¿Qué es la voz? Entonces aquí vamos a tener 4 solamente de las definiciones que tenemos y que podemos consultar todos. La primera es que la voz se produce la vibración que se produce en las cuerdas vocales, que son unos tejidos blandos, ¿cierto? Musculosos, de una fibra muscular que están en la laringe y que se generan a partir de la salida del viento o del aire que proviene de los pulmones. Esa es una muy buena definición de lo que es la voz. Alguien también dice que la voz es el sonido que se producimos los humanos o los animales cuando el aire es expulsado a través de la laringe y que hace que vibren las cuerdas vocales. Sin embargo, recordemos que los animales no hablan como nosotros sí, no tienen una voz específica. Ellos se comunican como al principio seguramente nuestros ancestros lo hicieron a partir de gruñidos que poco a poco en nuestro proceso como seres humanos y asociado a nuestro desarrollo cerebral, pues alcanzamos niveles de comunicación a partir de la voz. Otra definición que encontramos es que la voz es un vocablo que se proviene del latín vox y que permite dar el nombre a los sonidos que se producen en la vibración de las cuerdas vocales mediante la salida del aire que proviene de los pulmones, ¿cierto? Y finalmente, de las 4 definiciones que optamos por traer hoy, pues llamamos voz o voz humana al sonido voluntario que se produce cuando el aire contenido en los pulmones atraviesa las cuerdas vocales. Si miramos los factores que son comunes a estas definiciones, es que la voz definitivamente es un sonido, ¿cierto? Que viene de la vibración que produce el aire que tenemos en los pulmones al salir y que hace que las cuerdas vocales vibren y generen ese sonido, ¿cierto? Esa es la voz en términos generales. Si uno piensa en eso, entonces uno también está pensando en que es algo voluntario, o sea, ahí tiene que ver nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro en ese proceso y en el desarrollo de la voz, tiene que ver nuestro sistema respiratorio, ¿cierto? Desde los pulmones y la forma como nosotros respiramos, pero también tienen que ver otras estructuras como la lengua, los labios, el velo del paladar y otras estructuras que le van dando distintos sonidos a nuestra voz y que los podemos ir identificando como vocablos, ¿cierto? Que conforman al final palabras y frases con las que nosotros finalmente nos comunicamos. Más adelante vamos a hacer unos ejercicios para sentir nuestra vibración, nuestra voz y explorar un poco las diferencias que tenemos.
Como lo mencionamos, todo inicia aquí, en el cerebro. Cuando nuestro sistema nervioso y pensamos en lo que vamos a decir, a veces nos gana más la lengua que el cerebro, pero regularmente primero pensamos lo que vamos a decir, qué tono vamos a utilizar, cuál es la intención de nuestra comunicación, qué queremos provocar en las otras personas que nos van a escuchar, ¿cierto? Y de acuerdo a eso, qué tono, qué sentimiento voy a transmitir. Esto es súper importante porque es el control general de todo lo que nosotros hacemos, pero en este tema específicamente de la voz. Y eso está regulado también por el sistema respiratorio, ¿cierto? La forma en que nosotros respiramos, o sea, los pulmones, la tráquea, los bronquios, los bronquiolos donde hacemos el intercambio gaseoso y por supuesto el diafragma, que es el músculo que está ubicado o la estructura que está ubicada abajo de nuestras costillas y que nos genera la presión o el movimiento suficiente para hacer la respiración. Así que en la medida que nosotros tenemos una buena respiración y una buena administración de ese aire que tenemos, efectivamente nuestra respiración puede mejorar. Pensemos, por ejemplo, cuando vamos a hacer una caminata, ¿cierto? Y estamos hablando con alguna persona y el ritmo de la caminata acelera y nosotros seguimos hablando y entonces el tema del aire empieza a hacernos falta y nuestro proceso de comunicación a través de la voz también cambia por la velocidad y el ritmo, pero muy asociado con la respiración que nosotros tenemos en ese momento. ¿Mm? El aparato fonador, ¿cuál es el aparato fonador? Nuestra laringe, los invito a que perciban su laringe aquí, en este nivel del cuello, y las cuerdas vocales que están dentro de la laringe, ¿cierto? Las cuerdas vocales son dos estructuras de músculo, ¿cierto? Que están asociadas a cada uno y que se abren y se cierran en la medida en que pasa el aire que proviene de los pulmones y que nos genera unas vibraciones distintas y esas vibraciones hacen que generemos distintos tipos de sonidos y distintos tipos de palabras o comunicación, que ya lo vamos a ver en un ejercicio que vamos a hacer todos. Y el aparato resonador son esas cavidades que nosotros podemos utilizar para evitar hablar con un volumen muy alto, pero que sí haga resonancia en nuestro organismo como tal. Tenemos las cavidades nasales, la cavidad bucal, la boca es muy importante en este proceso, todo lo que tiene que ver con la vocalización y la gesticulación, por ejemplo, esto se vio muy afectado cuando estábamos en el tiempo de COVID y usábamos tapabocas y entonces nadie nos veía y casi que uno oye con los ojos porque necesita ver qué es lo que están diciendo para poder entender, ¿cierto? Y uno como que ponía más cuidado a ver si de pronto podía escuchar mejor si me concentraba en la visión. Eso nos enseñó el COVID también, entre muchas otras cosas, que la comunicación o la voz es algo cotidiano, que siempre lo estamos haciendo y en todo momento, pero que además es algo que debemos cuidar. Y lo sentimos mucho más cuando nos generamos gripas o estados infecciosos o alguna cosa que hace que nuestras cuerdas vocales sin nuestra laringe se inflame y entonces la voz ya no sale igual que antes, ¿cierto? La caja torácica, porque en la medida que nosotros tenemos una caja torácica que nos permite una mejor resonancia, pues nos comunicamos mejor y eso lo vemos en algunos cantantes, por ejemplo, las personas que hacen ópera y lírica que tienen una caja torácica mucho más amplia, mejor desarrollada y entrenada. Es importante aquí tener en claro que la voz la podemos entrenar. Nosotros podemos entrenar el tono, la voz, la fuerza, lo que queremos transmitir, administrar adecuadamente la respiración para no quedarnos sin ella. Así que es un conjunto de diferentes situaciones que se nos presentan cuando nosotros estamos en este ejercicio de la voz. La voz inició como aparece en nuestro monachito hace mucho rato, desde la época de las cavernas empezamos a comunicarnos a través de señas, pero también de gruñidos que tenían distinta entonación y que eso nos permitió generar un idioma, ¿cierto? Entonces, para concluir, todo lo que nosotros hacemos en la voz proviene del aire que inicialmente inspiramos,
que alojamos en nuestros pulmones y que poco a poco va saliendo a través de nuestra laringe y de las cuerdas vocales para comunicarnos con todos los demás. Tiene que ver estructuras como los pulmones, los bronquios, la laringe, que tiene que ver las cuerdas vocales, por supuesto, pero más hacia acá tiene que ver todo lo que es la estructura de nuestra boca, incluso los dientes, los labios, el velo del paladar, y nuestro maxilar inferior, que nos permite también generar algunos de los sonidos que regularmente tenemos. Estas son algunas de las características o cualidades de la voz. Vamos a hablar de las 4 más comunes y frecuentes. La articulación. Vamos a hablar del tono o la entonación, del timbre de la voz y de la intensidad de la voz. Bueno, la articulación son todos esos movimientos que nosotros hacemos con el aparato fonador desde las cuerdas vocales hasta acá. Y vamos a hacer un ejercicio muy pequeño y vamos a respirar profundo. Los invito a que respiren profundo, dejen que el aire entre por su nariz, lo sostienen adentro de su caja torácica y sin generar ningún sonido, solamente vamos a dejar que el aire salga por la boca, como cuando soplamos, ¿cierto? Ahí estamos accionando, pero en ese momento no hay vibración, ¿cierto? Solamente estamos haciendo o administrando el aire que está entrando a nuestros pulmones y que estamos sacando para que genere algún tipo de sonido. El tono o la entonación es el ritmo o la modulación de la voz que transmite también una emoción o un acento. Entonces, cuando uno está bravo o está enojado, usa un tono específico y lo acompaña con otro tipo de comunicación. Pero cuando la intención que uno tiene es que le den un permiso para salir temprano, para ausentarse de la empresa, pues uno utiliza un tono y también hace una comunicación verbal distinta y no verbal también para modular el tema. Y si yo lo que quiero es hacer énfasis o hacer un reclamo, entonces uno utiliza la voz, el tono de la voz, como cuando hablamos por teléfono con alguno de los operadores telefónicos y uno lo que está buscando haciendo un reclamo de un servicio o algo, pues efectivamente es que se note que estoy molesta con el servicio prestado y eso lo hago a través de la voz, ¿cierto? El timbre es la característica individual que cada uno de nosotros tenemos para hablar, para cantar. Ese timbre que nosotros tenemos, por supuesto, lo podemos educar, todos podemos cantar, todos podemos ser cantantes porque es administración del aire y educación de la voz y de las cuerdas vocales, ¿sí? Ustedes recordarán que muchos de los cantantes que han venido a conciertos o nosotros mismos cuando vamos a concierto y cantamos a grito herido, efectivamente al otro día nuestra voz es la que se afecta porque no la sabemos manejar adecuadamente, no la administramos adecuadamente. Y la intensidad es la fuerza con la que se generan los sonidos, ¿cierto? La fuerza que le imprimo a cada sonido. Entonces, algunas de las características y las cualidades generales que estamos hablando de la voz es la articulación, el tono o la entonación, el timbre y la intensidad de mi voz. Vamos a mirar cómo se afecta la voz. Sí, la voz, por supuesto, se va a afectar si alguna de las estructuras que nosotros hablamos inicialmente, los pulmones, los bronquios, nuestras vías respiratorias, la laringe, las cuerdas vocales, tienen algún desequilibrio en ese proceso, si nosotros tenemos un proceso inflamatorio, por ejemplo, en nuestra boca, nomás cuando nos mordemos la lengua, ahí ya la forma de comunicarnos y esa articulación de todos los órganos pues no se sincroniza y efectivamente nuestra voz cambia. En ese orden de ideas tenemos algunas de las principales patologías que se nos presentan o alteraciones en la voz es la afonía. Afonía quiere decir sin. Fonía, voz. Entonces tenemos sin voz y que nos quedamos sin voz. Puede ser por un tema nervioso también, ¿cierto? De una manifestación como cuando nos quedamos, no nos salen las palabras porque estamos asustados, porque tenemos miedo, porque tenemos mucha rabia y entonces como que las palabras no nos salen, sabemos cuál es el discurso, qué es lo que queremos decir, pero no fluyen las palabras. Entonces la afonía es una de las situaciones de desequilibrio de nuestra voz. También está la disfonía, que es disminución de la voz, como cuando decimos que estamos roncos, ¿cierto? Que tenemos como ronquera
porque se nos inflamó, porque tenemos gripa, porque fuimos a un concierto, a un partido de fútbol o algo que nos gusta hacer, gritamos mucho y efectivamente nuestras cuerdas vocales se lesionaron y entonces disminuye la voz que tenemos. Eso es una disfonía. Por infecciones, y las infecciones caben todo lo que está en los senos paranasales, ¿cierto? En todo esto, las infecciones que se nos generan en la boca, las que están en la garganta, el COVID, por ejemplo, o todos los tipos de resfriado común o de gripa que tenemos efectivamente son infecciones, las amigdalitis, las laringitis, todas esas infecciones hacen que nuestra voz se altere, pierda su equilibrio. La inflamación, por supuesto, por distintas causas, efectivamente la inflamación también, porque lo que hace es que toda nuestra estructura que si ustedes perciben su cuello es muscular, pues efectivamente cuando hay una inflamación cambiamos la presión, incluso si nosotros hacemos presión sobre nuestra laringe y nuestra tráquea cuando estamos hablando, la voz efectivamente se cambia. Por los traumas psicológicos que efectivamente o gritamos o nos quedamos en silencio, pero también pueden generarnos nódulos o papilomas o algunas alteraciones que salen en nuestra garganta, incluyendo el cáncer, por supuesto, de garganta, que nos puede afectar, disminuir la voz y desafortunadamente en algunos casos quedarnos sin voz de forma definitiva. Pero ¿qué tenemos que hacer para evitar esas situaciones? Entonces, a continuación vamos a ver algunas de las acciones que podemos hacer desde la empresa cuando tenemos una actividad económica asociada a todo lo que tiene que ver con el hablar, y hay algunos cargos que se mueven mucho más con la voz, por ejemplo, la gente que está en mercadeo de algunas de las empresas, los que atienden los call centers, las personas que hacen servicio al cliente, las personas que hacen procesos de formación y de capacitación, no se diga pues de los locutores o las personas que trabajan con su voz, pero si ustedes se dan cuenta en una empresa general que su actividad económica no sea la comunicación, también la voz es importante allí y debemos cuidarla porque hace parte integral de todos nuestros trabajadores. ¿Qué es lo primero que nosotros debemos hacer para tener claridad de la exposición al riesgo que puede estar afectando nuestra voz? Lo primero es un diagnóstico. Miremos al interior de nuestra empresa si hay una existencia de la carga vocal. ¿Qué es la carga vocal? Que nuestra gente o algunas de las personas en distintos cargos habla durante mucho tiempo, no importa que sea bien por teléfono, por una diadema o que lo forma personal o que dentro de su función, aunque su cargo no sea precisamente es el hablar, si de pronto dentro de sus procesos o su tarea está la comunicación. Y esto agreguémosle que es un tiempo prolongado durante las 8 horas o todo el turno, pero además hay condiciones en el ambiente que hace que su voz tenga que utilizarla distinto. Es diferente el tono que yo estoy utilizando hoy para comunicarme con ustedes, así que fuera docente, ¿cierto? De un colegio de niños pequeños donde todos están hablando, donde la contaminación auditiva del ambiente hace que yo tenga que esforzarme un poco más en la voz. Entonces, eso hace que la carga vocal que tiene ese trabajador o que en ese momento tengo yo sea mayor. Entonces empiecen a revisar allí mentalmente en su empresa quiénes tienen una carga vocal en las diferentes áreas de su trabajo y quiénes lo hacen de forma prolongada y de pronto en ambientes en los que necesitan hacer mayor esfuerzo. Miremos qué actividades implican el uso de la voz como una herramienta de trabajo. Entonces ya empezamos a mirar, por ejemplo, en nuestra área, todo lo que tiene que ver con servicio al cliente, todo nuestro personal de salud constantemente está hablando con pacientes o con familiares, todos los que tienen que ver con el área de mercadeo, comercial y comunicaciones tienen que ver, las personas que están en el área de servicios también están constantemente utilizando su voz, no se diga de las personas que están en conferencias o en capacitaciones constantemente. Entonces son personas que si miramos en nuestra empresa, aunque nuestra actividad económica no sea la comunicación, sí tienen dentro de sus herramientas la voz y que debe estar allí identificando ese proceso. Estamos haciendo el diagnóstico para mirar si nosotros en nuestra empresa necesitamos hacer algún tipo de intervención para cuidar la voz de nuestra gente. Vamos a mirar ahora los documentos de la empresa. Entonces, si tenemos ausencias o ausentismo o incapacidades
por temas relacionados a la voz. Entonces, incapacidades por alteraciones de las cuerdas vocales, por laringitis, por ese tipo de patologías o desequilibrios asociadas a la generación de la voz. Y si existe entre nosotros condiciones especiales, ¿cierto? Ya vamos a hablar, por ejemplo, definitivamente los docentes, los conferencistas, el personal de salud, las personas que están relacionadas directamente con el uso de la voz, pues efectivamente si es así, si nuestra empresa es de comunicaciones, de mercadeo, de un call center, definitivamente ahí necesitamos implementar algún programa que nos permita conservar y cuidar la voz de nuestros trabajadores. ¿Qué tenemos que revisar entonces en la actualización de los documentos? Revisemos entonces si queremos implementar un programa específico, cuáles serían nuestros objetivos. Ahorita les voy a compartir algunos, cuál sería la justificación, sería para toda la población o para algunas áreas específicamente. Recuerden que la planeación es clave en estos procesos. Miremos qué metodología vamos a implementar ahora que tenemos mucho trabajo desde casa. De pronto muchos de nuestros compañeros o colaboradores están utilizando su voz, pero desde casa, ¿cierto? Entonces digamos que el ambiente puede ser distinto al que tenemos hoy aquí en la oficina, pero efectivamente la voz es su programa y es lo que están trabajando. Vamos a mirar qué recursos tenemos, ¿cierto? ¿Cómo podemos ayudarle a la gente? Recuerden que cuando uno hace controles para los factores de riesgo, uno hace controles administrativos o controles de ingeniería. En los administrativos, ok, si yo tengo a un cuerpo docente que dicta clase de 60 minutos y solamente salen de un salón para el otro y están en proceso, pues entonces una de las administrativas es programarles descansos, ¿sí? O que las actividades en el aula no siempre impliquen hablar, sino que puedan combinarlos con trabajo en grupo con los estudiantes y que en ese momento su voz pueda descansar. O si podemos hacer periodos de descanso programados con los docentes, con la gente de mercadeo, con la gente de call center, con el personal de salud, en términos generales con la gente que se comunica. Y definitivamente tenemos que pensar en algunos indicadores que van a depender del objetivo inicial que nos hemos propuesto. Y es clave definir responsabilidades. En todos los procesos en las empresas es muy importante que cada uno sepa cuál es su responsabilidad. Que nuestro gerente sepa cuál es la responsabilidad que él tiene, que básicamente es hacer todo el proceso de liderazgo, porque nosotros todos seguimos a nuestros líderes en sus comportamientos, en sus decisiones, en lo que hacen es la representación de los que trabajamos son nuestros gerentes, entonces la gerencia debe ser ese líder y además debe facilitarnos el presupuesto, las estrategias y el tiempo para poder implementar de forma exitosa nuestro programa para conservación de la voz, por ejemplo. Debemos el equipo de trabajo, quiénes van a ser las personas idóneas que nos van a acompañar. Yo soy una fiel defensora de que entre más diversos sean los equipos de trabajo, más éxito vamos a tener, porque si nos unimos fonoaudiólogos, médicos y enfermeras, seguramente nuestro programa va a trabajar y va a mirar sobre el tema de salud, pero si incluimos a un ingeniero, seguramente vamos a tener medidas o unas propuestas diferentes, y si hablamos con alguien que esté en la docencia o que sea artista, seguramente nos va a aportar y vamos a ampliar nuestro marco de pensamiento y a salirnos de la caja que regularmente tenemos por nuestra formación, que eso está perfecto, pero cuando sumamos distintas formaciones y experiencias o diferentes profesionales, enriquecemos el proceso. Entonces definamos quiénes pueden estar en nuestro equipo de trabajo. ¿Cuáles serán las responsabilidades de nuestros trabajadores, además de las que ya conocemos en el marco legal de nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Nuestra gente en la empresa nos notificará, nos avisará, acudirá a los procesos que estamos haciendo, estará yendo y de forma frecuente cuando así se defina por la compañía a las valoraciones que tenemos, aprovecharán esos momentos de descanso que vamos a generar para la voz, precisamente para descansar la voz, no para hacer otras cosas, ¿cierto? Y cuál es la responsabilidad de la intervención también ahí desde la ARL. Yo quiero anticiparme a contarles que nosotros en Posipedia tenemos bastantes documentos que les pueden ayudar sobre cómo organizar un programa
para la prevención o la conservación de la voz, pero también un sistema de vigilancia epidemiológica cuando desafortunadamente ya tenemos casos o que tenemos una exposición directa. También tenemos, y los invito a que lo vean, que es muy enriquecedor, todos los videos y las videoconferencias que tenemos con Ivette Hernández, que es la persona que nos ayuda en los temas de comunicación y que nos enseña muchos ejercicios para podernos comunicar adecuadamente, para manejar la voz, para ejercitar todos los órganos que están relacionados con la voz y para cuidarnos en la forma de comunicarnos y cómo articular mejor todos nuestros procesos de comunicación. Entonces, desde la IDL tenemos a disposición distintas estrategias, documentos y metodologías que nos pueden ayudar para el tema. Después de hacer todo este análisis, entonces definimos si vamos a tener un programa de vigilancia epidemiológica para la conservación de la voz o lo que vamos a hacer es generar unas estrategias de forma general y transversal para todas las personas, porque aunque no tenemos nuestra actividad económica, no es comunicación ni está relacionada, pues sí tenemos algunas personas que están hablando constantemente en el día y como parte de nuestro programa de medicina preventiva en la empresa, vamos a implementar la conservación de la voz. Entonces ahí viene nuestro ciclo PHBA, el planear, el hacer, el verificar y el asegurar. Pero antes de empezar todo este proceso y estar seguros, quiero volver a retomar el tema de los objetivos, ¿cierto? ¿Cuál sería el objetivo de implementar para nosotros o bien un programa de prevención o de conservación de la voz o un programa de vigilancia epidemiológica? Entonces aquí traemos solamente algunos de los objetivos generales que pueden ser, ¿cierto? Que responde a la pregunta de qué estoy buscando con la implementación de ese programa de vigilancia o con ese sistema de vigilancia epidemiológica para conservación de la voz. Quiero prevenir la aparición de alteraciones de la voz, es decir, en mi empresa todo el mundo está bien, está sano, aunque tenemos la exposición o nuestra empresa está relacionada con temas de comunicación, de docencia, de atención al público, de servicio, o aunque no sea el foco, pero mi gente sí habla, lo que quiero es prevenir la alteración, la presentación o la aparición de alteraciones de la voz. Ese puede ser un objetivo, pero para otra empresa, por ejemplo, lo que quiere es hacer protección integral de la voz de sus trabajadores, ¿sí? Ya sé que están expuestos, que todos hablamos y quiero protegerlos. Ese es otro objetivo. O otro objetivo definitivamente es que quiero disminuir disminuir la aparición de alteraciones de la voz, entonces quiere decir que yo ya tengo dentro de mi gente, dentro de mis trabajadores, algunas personas con alteraciones de la voz, porque la usamos mucho por la razón que sea, por el espacio o el entorno que estamos utilizando, por las herramientas que empezamos a usar después. Entonces quiero evitar que aparezcan más casos o disminuir los casos que ya tengo, ¿sí? Por eso es importante que tengamos claro el objetivo, qué es lo que yo pretendo cuando quiero implementar un programa de vigilancia epidemiológica o un sistema de vigilancia epidemiológica. ¿Quiero prevenir la aparición? ¿Quiero proteger a mis trabajadores o quiero disminuir la aparición y la frecuencia de alteraciones de la voz? Los objetivos específicos, entonces, de acuerdo a ese objetivo principal, pueden ser que voy a identificar los factores asociados, ¿sí? Voy a revisar qué está pasando al interior de mi empresa que puede hacer que mi gente use la voz y necesiten fortalecer la formación en el manejo de la voz, en el cuidado de la voz, entonces voy a hacer campañas para ese tema. O voy a identificar las variables individuales, porque digamos que en el trabajo todos tenemos actividades de escritorio administrativas en las cuales no implica hablar, ¿cierto? O hablar mucho, pero de pronto en mi vida extralaboral sí, canto en el coro de la iglesia, canto en alguna parte o uso mi voz fuera de la jornada laboral y eso puede estar afectando. Entonces, como somos seres integrales que además trabajamos, pues si la empresa se da cuenta de eso, pues entonces, ok, generemos algunas pautas y algunas estrategias para que nuestra gente cuide su voz.
Miremos entonces si dentro de los objetivos específicos, si el caso de mi empresa es que sí tengo exposición, mi gente está hablando, hablemos de un call center, de los docentes, del personal de salud de alguna empresa, de la gente que está en ventas, en mercadeo, entonces puedo implementar medidas administrativas, ¿cierto? Rotar turnos, pero los descansos no es para salir a fumar, ¿cierto? Sino el descanso es para silenciarme, para que mis cuerdas vocales se queden quietas, para que no exista esa vibración y ellas, si están pasando por algún proceso inflamatorio, puedan desinflamarse. Otro objetivo específico, si estoy empezando, es y tengo en la matriz de identificación de peligros que la voz efectivamente está relacionada con el quehacer de mi empresa, con el quehacer de mi gente. Entonces voy a evaluar las condiciones de salud de mis trabajadores específicamente en voz. Entonces hay exámenes muy sencillos desde la inspección, desde la visualización y la observación de las cuerdas vocales y todo, cada cuánto lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer y por supuesto hay para clínicos mucho más especializados que nos permiten revisar cómo están las condiciones de salud de la voz de nuestra gente. O lo que quiero hacer es ponerle cuidado y identificar dentro del ausentismo de la empresa cuál es el área en donde más personas se me ausentan por lesiones de la voz. Ten en cuenta que todas estas herramientas dependen de la condición de cada empresa, de las características de la actividad económica, de las características de la población. Por eso hay que primero sentarse a pensar muy bien cuál es la actividad económica de mi empresa, qué es lo que hacemos, cómo es que nos comunicamos, quiénes o en qué áreas o qué personas o qué cargos son las que usan más la voz, cómo la están usando y cómo puedo empezar a facilitar esos procesos para garantizar que esa voz se cuide adecuadamente. Eso es lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, en un breve repaso, vimos definiciones de la voz, ¿cierto? Que básicamente la podemos definir como el sonido que se genera al salir el aire que está en mis pulmones a través de las cuerdas vocales, que ellas vibran y generan la voz. Vimos las cualidades de la voz, ¿cierto? La entonación, el tono, el timbre, algunas de ellas. Vimos algunas patologías de la voz, básicamente relacionadas con la inflamación, con las infecciones, con algunos tipos de cáncer, pero también asociados al estado de ánimo que tenemos, ¿cierto? Que nos podemos paralizar o hablar más también, pero también del funcionamiento de nuestro sistema y nuestro sistema nervioso también en nuestro cerebro, porque recuerden que la voz es algo voluntario, entonces también funciona. Y luego de eso, ya teniendo eso claro, lo traemos a nuestra empresa y miramos, en mi empresa trabajamos con la voz, algunas áreas trabajan más con la voz, cuáles son esas áreas, cuáles son las personas que más trabajan con la voz y empezamos a revisar y a mirar cómo podemos ayudarlas y a definir el objetivo. Quiero prevenir, quiero protegerlos, quiero disminuir, quiero identificar la exposición, las características, quiero implementar medidas, quiero fortalecer algunos comportamientos de mi gente con respecto a la voz. Ahí es donde vamos, ¿cierto? Entonces miremos, ay, perdónenme, algunos de las cargos o de las personas o las actividades económicas que están asociadas al uso de la voz. Tenemos a todos lo que son los docentes, los profesores, quienes son conferencistas, los comerciantes, los actores o los artistas, todos los que son los locutores, las personas que hacen capacitación, las personas que hacen trabajo comunitario, todo el personal de salud, de servicios generales, de vigilancia, de atención al cliente de alguna manera, los operadores, por supuesto, de call center, los trabajadores que hacen traducciones simultáneas, todos los que son guías turísticos, toda la gente que trabaja en comercio, los abogados, por ejemplo, están hablando constantemente también, ¿sí? Entonces, revisemos al interior de nuestra empresa quiénes están constantemente en esos procesos. ¿Qué hacemos si queremos implementar un sistema de vigilancia epidemiológica? Los sistemas de vigilancia epidemiológica o los programas de vigilancia epidemiológica casi que siempre tienen los mismos pasos. Primero vamos a identificar a una persona que está expuesta, pero que todas sus valoraciones y sus resultados son normales versus a una persona que efectivamente los resultados, la exposición o que tiene ausencias relacionadas con la voz. Si nos devolvemos a los primeros, que son las personas que como
normalmente hablamos, pero no es nuestra mayor actividad, pues hacemos unas recomendaciones de todo lo que es la higiene vocal, es cómo hablo, cómo me cuido, ¿sí? Cómo hacer el entrenamiento adecuado, cómo hacer el calentamiento, que ahorita vamos a hacer algunos ejercicios para hacer conservación de la voz. Miro si efectivamente está ubicada en un área de alto, de mediano, de bajo riesgo, o esa persona es una persona de alto, de mediano y de bajo riesgo, y de acuerdo a eso programo las evaluaciones, ¿cierto? Y cómo está. Eso es para todas las personas que trabajamos y que nuestro trabajo no es solamente hablar, sino que tenemos pausas, por ejemplo, en procesos administrativos. Pero miremos el otro caso, en que los resultados o el ausentismo o la exposición es muy alta. Entonces tenemos casos sospechosos, ¿cierto? O tenemos factores de riesgo que pueden ser individuales, como algunas condiciones de garganta específicas, un cáncer, por ejemplo, algunas condiciones que son especiales para esa persona. En los casos sospechosos, pues tenemos que hacer una evaluación, tenemos que hacer un manejo clínico y específico para esa persona y definir si esa origen de esa alteración o ese desequilibrio es de origen laboral y enviarlo, por supuesto, a que cumpla todo el proceso de enfermedad de origen laboral, pero más allá de ese trabajador tenemos que mirar cuáles son los grupos de exposición similares, es decir, ese trabajador que no salió con resultados anormales, que tiene afectación en su voz, que efectivamente está en un área de exposición, tiene más compañeros que seguramente, aunque hoy no tengan síntomas de enfermedad, están expuestos y a los cuales debemos cuidar para que ellos se nos conviertan en los enfermos y debemos recuperar a los enfermitos que tenemos, ¿cierto? Si todo eso lo hacemos, pues efectivamente cerramos aquí el proceso y el manejo. Si efectivamente esos compañeros que tenemos allí siguen en ese proceso, pero no es de enfermedad laboral como tal, no está asociado a su trabajo, sino de pronto a condiciones específicas del individuo o unas condiciones de su ambiente donde vive, donde tienen contaminación, por ejemplo, con algunos gases, vapores, algún producto químico que allá donde vive, por ejemplo, o en la actividad económica distinta a la que tenemos, le puede estar generando, pues entonces hay que orientarlo a hacer su revisión médica con la EPS donde está y hacer el manejo. Nosotros seguimos cuidándolo, seguimos haciendo vigilancia. Recuerden que es nuestro programa de vigilancia, pero más que vigilar y contar quiénes se me enferman es evitar que se me enfermen y orientar adecuadamente. Este programa o este sistema de vigilancia epidemiológica lo van a encontrar también en Posipedia con cada una de las herramientas de los pasos y efectivamente más adelante en las asesorías que podemos brindarles en su empresa podemos ampliar esta información y trabajarlo de manera individual para las características de la gente de su empresa o de la actividad económica que tenemos. Todo lo que hacemos debe ser medido y estos son los 3 grandes grupos que tenemos de indicadores en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Los de estructura, los de proceso y los de resultado. Estructura, vamos a mirar todos los recursos disponibles y las medidas que tenemos en la empresa para hacer nuestro programa de conservación de la voz en el marco del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. De proceso, efectivamente debemos mirar qué estamos haciendo, a cuántas personas dijimos que íbamos a cubrir, qué tan cumplidos estamos siendo con nuestro cronograma y recuerden que los indicadores lo que nos dan son alertas de las oportunidades de mejora que tenemos en nuestros propios procesos. Y los indicadores de resultado es, ok, todo eso que pensamos, que hicimos ese análisis que miramos de las áreas, de los procesos, de la edad de las personas, de los procesos de formación que hemos hecho, ¿para qué han servido? Disminuyó el número de personas con lesiones de voz, la gente aprendió a proteger muchísimo más su voz y aprendió a hidratarse adecuadamente para el manejo de la voz. De acuerdo a todo eso y a lo que ustedes hayan estructurado desde el principio, lo que estén manejando, pues sus indicadores les dirán si vamos por el camino adecuado o no. Yo no soy partidaria de tener 300 indicadores para medir todo el detalle. Uno debe aprender a ser práctico y en el marco del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo tenemos muchas cosas que miden la gestión que estamos haciendo al interior de las empresas. Entonces los indicadores deben ser claros
y no perder el foco, ¿cierto? Lo que quiero es evitar que aumenten las lesiones, eso es lo que voy a medir y debo medir si estoy cumpliendo con lo que dije, ya cuánta gente estoy cubriendo. Si lo que quiero es implementar medidas, ok, ¿cuál es la estrategia? La estrategia que yo diseño es la que la gente quiere recibir, es el canal que la gente está usando. Uso entonces más bien tips cortos, chiquitos que les lleguen a los WhatsApp, que les lleguen en conferencias, o hago una conferencia magistral para que la gente la escuche y de pronto, si es virtual, la gente está haciendo otra cosa, aspirando a la casa mientras está hablando el conferencista, ¿cierto? Entonces es mirar la estrategia y cómo logro resultados, ¿cierto? Por ahí alguien decía que lo importante del gato no es el color, sino que efectivamente acabe con los ratones. Entonces el foco y el objetivo es lo que nos debe mantener unidos a nuestro programa y a nuestro sistema de vigilancia. Entonces, hablemos finalmente de los cuidados que como persona, que todos los que hablamos y los que no pueden hablar, pero sí deben hacer cuidado de su voz. Lo primero es que uno todos los días, como al levantarse, hacemos estiramiento de nuestros brazos, de nuestras piernas, cada uno agradecerá a lo que crea, si es Dios, la naturaleza, lo que sea, por la vida. Deberíamos también hacer un calentamiento para nuestra voz antes de decirle buenos días a la persona que se despierta con nosotros, ¿cierto? El calentamiento lo iniciamos cuando es respirar, tomar aire, dejarlo un tiempito adentro de nosotros para que se caliente y simplemente soltarlo por la boca, ¿cierto? Si uno a eso en el proceso de calentamiento lo hace con un sí, como dice allí, solamente hacemos si ustedes se dan cuenta, la vibración que tenemos a nivel de las cuerdas vocales, los movimientos que tenemos en nuestra boca y la posición de nuestra lengua, empieza a despertar todo lo que es nuestro sistema o nuestro aparato fonador y nuestro sistema respiratorio para comunicarnos. Si luego le hacemos con la F, ¿cierto? Entonces, en cuenta que la posición de los labios y la entrada de los dientes para generar ese sonido despierta otras partes de nuestro cuerpo. Y luego si lo unimos con el ri, ¿sí? La posición de la lengua es distinta, ¿cierto? Entonces es el y el ¿sí? Y si se dan cuenta vamos aumentando la frecuencia y la intensidad de los movimientos de nuestras estructuras para generar sonidos. Si estos 3 sonidos chiquitos los hiciéramos todos los días antes de iniciar, estando en la camita todavía calienticos entre las sábanas, lo hacemos al tiempo en que hacemos estiramiento para nuestros brazos y nuestras piernas y respiramos y nos conectamos con lo que cada uno considere que es su parte espiritual, pues efectivamente es una buena forma de iniciar. Desafortunadamente la voz es algo que creemos que es natural y que no debemos cuidar, pero todo nuestro cuerpo debemos consentirlo y cuidarlo. Otro tip chévere es hagan trabalenguas con mucha frecuencia. El hecho de hacer trabalenguas y de hacerlo más rápido, hagan los retos en las oficinas, con la gente de la familia, con sus hijos, lean, hagan y aprendan en trabalenguas y verán que los músculos, que es lo que estamos entrenando, efectivamente va mejorando con el pasar de los días y entonces este tema de comunicarnos con la voz va a ser mucho más fácil. El mantenernos hidratados y el consumir agua es muy importante, pero el agua debe ser al clima, ¿sí? Cuando estamos haciendo una conferencia o charlamos mucho con alguien o es parte de nuestro proceso, debemos consumir agua al clima, no fría porque nuestras cuerdas vocales y nuestro cuerpo está a una temperatura y si enviamos algo muy frío, lo que ellos hacen es tensarse, protegerse y entonces estamos afectando. Entonces es el agua en el agua ambiente, ¿cierto? Normalita. Tampoco deben ser agua caliente, ¿cierto? Porque entonces también hacemos alteración de nuestras cuerdas vocales, entonces agua común y corriente. Hay que hacer descansos de la voz, entonces si yo hablo las 8 horas, voy a interrumpir cada hora y voy a hacer momentos de silencio. Mi voz, mi boca se va a cerrar 5 minuticos, 10 minuticos, puedo estar haciendo otra cosa, investigando, pensando, mirando en otra cosa, pero mi voz la voy a cerrar. Y algo
algo que es muy importante y es no automedicarnos, ¿sí? Si tenemos lesiones en la voz, si sentimos que nos pica la garganta, si sentimos alguna inflamación, por favor, todos esos medicamentos que a veces nos automedicamos o que compartimos con amigos o con compañeros, incluidos los de manejo de resfriado, por favor, esos deben ser con indicación médica. Todos somos seres distintos, procedemos de maneras distintas y nuestro cuerpo reacciona de formas diferentes. Entonces, todos los medicamentos que sean necesarios consumir, que sean, por favor, indicados por un médico. Y lo que ya todos sabemos con respecto a nuestra vida, mantengamos un estilo de vida y de dieta equilibrado y saludable, particularmente para la voz, evitar el consumo de cigarrillos, especialmente de humos, ¿sí? De los cigarrillos o los vapeadores de forma activa o pasiva, ¿sí? Estar lejos de la generación de humo, principalmente de los cigarrillos, limitar el consumo de alimentos picantes, sobre todo si voy a hablar, porque algunos de los alimentos picantes, y esto lo uno con la última indicación, a algunas personas le generan reflujo o acidez, y ese reflujo y esa acidez que se genera en las primeras partes del conducto digestivo suben y eso puede alterar el movimiento de las cuerdas vocales y generar molestias. Hacer ejercicio de forma regular y consumir alimentos que tengan vitamina A, E y C, que nos fortalece para todo lo que tiene que ver con el aparato fonador y especialmente con las cuerdas vocales. Hay que evitar carraspear, lo que mucha gente hace, lo voy a hacer en este momento, pero la idea no es que uno cree que está aclarando la voz y ahí lo que estamos haciendo es lastimando nuestras cuerdas vocales. A cambio de eso, un sorbito de agua que podemos dejar un poco en nuestra boca para que se caliente y luego permitir que baje por nuestro sistema y pueda lubricar e hidratar nuestras cuerdas vocales, evitar cantar o hablar cuando tenemos la voz ronca, ¿cierto? No hay que forzarla, la voz se pone ronca porque las cuerdas vocales no pueden hacer el mismo movimiento de flexibilidad y me están pidiendo un descanso, entonces debemos hacerlo. Evitar gritar o tener rangos de voz muy altos, entonces usemos micrófonos, altavoces, si es lo que necesitamos usar, y hacer unas buenas técnicas de voz y de respiración. Y aquí la indicación en nuestra invitación es entrar a Posipedia y buscar todo lo que nuestra Iveda Hernández nos aporta en estos temas de comunicación y de voz. Aquí alguna de las bibliografías y Paula, vuelvo contigo para que miremos cómo nos va en nuestro evaluémonos de la salida. Claro que sí, doctora. Vamos a continuar con nuestro sondeo final. En la generación de la voz intervienen los siguientes órganos: A, cerebro; B, pulmones; C, velo del paladar; D, todos los anteriores; E, ninguno de los anteriores. Tendremos 15 segundos para responder la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, cerebro, 0%, B, pulmones, 2%, C, velo del paladar, 1%, D, todos los anteriores, 96%, E, ninguno de los anteriores, 1%. Doctora Carolina, ¿cómo nos fue con esta primera pregunta? Bueno, pues tenemos un público muy juicioso porque al iniciar nos dieron el 86% de las respuestas correctas y ahorita subimos 2 puntos más, el 96%. Es para decir que todos los anteriores, nuestro cerebro es una parte importante. Recuerden que la voz es voluntaria, entonces efectivamente nosotros decidimos cuándo hablar, cuándo no y utilizar la voz. Los pulmones son súper claves porque allí tenemos el aire que es el que sale para poder comunicarnos y el velo del paladar, ¿cierto? Si ustedes se tocan el paladar, efectivamente hay un velito, el que nos produce también vibración y que nos permite hacer algunos de los movimientos. Así que la respuesta correcta está con todos los anteriores en el 96% de nuestras respuestas. Muchas gracias, doctora. Continuamos con nuestra segunda pregunta. Algunas de las características o cualidades de la voz son: A, color; B, tono; C, intensidad; D, todos los anteriores;
ninguno de los anteriores. Tendremos 15 segundos para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, color, 0%, B, tono, 4%, C, intensidad, 0%, D, todos los anteriores, 95%, E, ninguno de los anteriores, 1%. Doctora Carolina, ¿cómo nos fue con esta segunda pregunta? Muy bien, son muy juiciosos, muy aplicados. Efectivamente, el color, el tono y la intensidad para esta pregunta es la respuesta correcta. Muchas gracias. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta de este sondeo final. Una de las acciones en las empresas es implementar un programa de vigilancia epidemiológica para la voz. A, falso, B, verdadero. Tendremos 15 segundos para responder la opción que ustedes consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra tercera y última pregunta de este sondeo final. A, falso, 12%, B, verdadero, 88%. Doctora Carolina, ¿cómo nos fue con esta última pregunta? Muy bien, dentro de una de las opciones que proponemos para la implementación en las empresas de la conservación de la voz es tener un programa para hacer vigilancia de la voz. Entonces, efectivamente, el 88% que nos contestó verdadero, pues estamos con ellos. Es una opción que tiene la empresa para hacerlo. Muchas gracias, doctora Carolina, por tu intervención y por compartir con nosotros esta información tan valiosa. Nos veremos en una próxima oportunidad. Mil gracias a todos, feliz tarde. Entonces, a cuidar la voz y a entrenarla para que todos podamos cantar y hablar adecuadamente. Un abrazo, feliz resto de día. Muchas gracias, doctora. De igual forma, agradecemos a todos nuestros asistentes por su participación y acompañamiento. Los invitamos a descubrir las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando el código QR que les aparece en pantalla o copiando el enlace desde su celular. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminar esta acción educativa, y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección educativa. En este caso vamos a hacerles una invitación al Congreso de Seguridad y Salud en el Trabajo que vamos a realizar en la ciudad de Barranquilla. Para toda la población del Atlántico, este 26 y 27 de octubre estaremos en el Hotel Radisson Diamond de Barranquilla de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Pueden inscribirse a través del código QR que les aparece en pantalla o desde el enlace que les acabamos de publicar en el chat. Este lo deben copiar y abrir desde el navegador para que puedan acceder a la inscripción. Les recuerdo que esta invitación es gratuita y válida para afiliados y no afiliados a Positiva Compañía de Seguros. Los cupos son limitados, así que los invitamos a inscribirse ahora mismo. A continuación les dejaremos un video de lo que vimos en nuestro encuentro para MIPYMES el 1 de agosto en la ciudad de Barranquilla. Y por último les agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al final de esta acción educativa. Que tengan un excelente día. Esta mañana les habla Milena Romero Rangel, soy del sector notarial. Soy Divina Tolentino y estoy en el sector administrativo de mi empresa. Mi nombre es Miguel Ángel Devia, estoy en el sector de construcción y portuario. Soy la patrullera María Rueda y pertenezco al sector público. Soy Karina Navarro y soy del sector transporte. Mi nombre es Adriana Rolón Molina y soy del sector industrial y mecánico. Participen de este tipo de evento que nos genera Positiva para aprender y conocer de las herramientas que ellos tienen para nosotros como empresa. Gracias a Positiva por habernos brindado este espacio en el cual podemos recordar diferentes conocimientos, afianzar habilidades y estar completamente seguro que el profesional del hoy será el de mañana a través de la seguridad y salud en el trabajo en todas nuestras compañías.
me ayuda estas capacitaciones y esta información, ya que por medio de las plataformas que nos brindan Positiva, nos ayuda a hacer más fácil los procesos que tengamos con nuestros trabajadores o afiliados. Gracias a estos espacios por parte de la compañía, logro la implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo en el personal que comprende la Policía Nacional. La lista me parece una herramienta muy útil para las empresas donde podemos llevar actualizados nuestros registros de accidentes, de enfermedades laborales, así como también poder evaluar nuestro sistema de gestión en los estándares mínimos. Agradecemos siempre a Positiva por tenernos en cuenta como empresa y en crecimientos. Somos una pymes en el cual vamos creciendo día a día con Positiva. Los invito a todos para que disfruten de estos espacios que Positiva ha puesto a nuestra disposición y que nos ayudan sin duda alguna a refrescar todos los conocimientos que tenemos como profesionales en seguridad y salud en el trabajo. Gracias Positiva por esta maravillosa oportunidad, de verdad que fue espectacular. Creando cultura De promoción De la salud Y prevención de riesgos laborales. juntos sumamos más.